En cuanto al orden del día de la jornada, comentaros que vamos a comenzar con una pequeña introducción donde diremos alguna serie de consejos y algunos datos de la campaña pasada. Os contaré cómo se han precargado los datos de la campaña 2021, es decir, cómo nos traemos cuando abrís una solicitud y recuperáis los datos de la campaña pasada, cómo es esa recuperación de datos, qué marcas van, qué marcas no van, etc. Y luego ya nos centraremos en las novedades normativas del Real Decreto recientemente publicado, que como ya sabéis no son muchas, pero bueno, las iremos repasando una a una para que no haya problemas, y os mostraremos en SGA Captura el efecto de estas modificaciones del Real Decreto en la aplicación y además algunas mejoras funcionales que hemos tenido este año. Y después las compañeras de SIPAP, pues siguiendo un esquema similar, primero os presentarán una serie de novedades que tiene la alegación SIPAP para esta campaña y luego os incidirán en casos prácticos para que aprendáis cómo se hacen estas alegaciones. Vamos a pasar un poco a contar el contexto de la presente campaña. Las novedades siempre se centran en dos aspectos: las novedades derivadas de la normativa y las mejoras funcionales en la aplicación. En cuanto a novedades que derivan de la aplicación de la normativa, pues bueno, la principal, la inclusión de nuevos campos declarativos. Sabéis que el Real Decreto pues ha establecido para esta campaña una serie de campos que deben ser cumplimentados según el tipo de cultivo que seleccionemos, la siembra directa, el año de plantación de olivar cuando son posteriores a 2010, vamos, hay una serie de campos que hay que cumplimentar. Estos ya están incluidos, luego los veremos cómo y dónde se cumplimentan y cuáles de ellos vienen precumplimentados. Después recordaros que el Real Decreto define las características técnicas que deben poseer las fotos georreferenciadas para darle validez a las mismas. Estas fotos georreferenciadas cada vez van a cobrar más protagonismo, porque sobre todo en lo asociado a la monitorización, porque cada vez, como veremos ahora después, la monitorización pues evidentemente va en aumento y cada vez hay más expedientes que entran dentro del sistema de control por monitorización. Además, las alegaciones SIPAC también se van a apoyar en estas fotos georreferenciadas. Después comentaros que van a convocarse nuevas medidas agroambientales, concretamente la medida 10.1.5 y en la medida 11. Esta medida a día de hoy para la campaña 2021 en estas nuevas convocatorias aún no se han publicado, no se ha publicado la resolución. Cuando se publique, pues se activarán automáticamente en el SGA Captura. A día de hoy, evidentemente, no van a aparecer porque todavía no se ha publicado la resolución y no se podrían solicitar. Centrándonos un poquito en monitorización, a que luego esto lo explicará mucho más detenidamente y mejor Tomás, se amplía el número de expedientes bajo este control, puesto que la normativa además sí lo determina, puesto que por normativa los Estados miembros que están dentro del sistema de control de monitorización cada año deben ampliar su espectro de control en este sentido. Así, esta campaña se establece que todas las solicitudes cuyos recintos estén declarados en su totalidad en las provincias de Huelva, Sevilla y Granada estarán controladas por monitorización. En cuanto a las novedades derivadas de funcionalidad, no por normativa, destacamos dos. La primera de ellas es que hay más posibilidades en lo relativo al copiado masivo de atributos, de forma que os sea más rápido modificar los atributos de forma masiva y no perdáis el tiempo o demasiado tiempo en la cumplimentación de aquellos nuevos campos que os solicita el Real Decreto, aunque algunos de ellos ya vendrá precargado. Y también hemos desarrollado en SGA Captura una serie de consultas que creemos que es de interés para la gestión diaria de los expedientes, de forma que no tengáis que ir saltando de SGA Captura a CSU, que recordad que es el portal de consultas, para hacer un seguimiento diario. Evidentemente, CSU va a seguir teniendo muchas más consultas y va a ser una herramienta a día de hoy más potente en cuanto a la capacidad funcional al realizar las consultas, pero para las consultas de diario o más interesantes os las hemos puesto también en SGA Captura. También nos detendremos luego a comentaros dónde están. CSU también evoluciona, hemos recopilado una serie de opiniones de cosas que faltaban o cosas que las entidades reconocidas han solicitado a lo largo de la campaña y bueno, hemos incluido algunos filtros nuevos, algunas nuevas consultas y obviamente todos los nuevos campos declarativos de la campaña para 2021 los hemos integrado en la aplicación.
En cuanto a las fechas clave, se mantienen conforme a una campaña tradicional, es decir, abrimos 1 de febrero, desde el lunes ya se podía declarar, 30 de abril, plazo de finalización para la solicitud única, tenemos hasta el 31 de mayo para presentar modificaciones a la solicitud única y luego, como esto ya de monitorización va extendiéndose y cada vez afecta más gente, que tengáis en cuenta que aquellos de vuestros expedientes que caigan en monitorización se pueden modificar hasta el 15 de septiembre. Y como forma excepcional, aquellas líneas declarativas que soliciten algodón, arroz y M10182 podrán ser modificadas hasta el 31 de octubre. Esto evidentemente derivado de que hay controles por monitorización en esas 3 líneas de ayuda que evidentemente no pueden hacerse con anterioridad y por eso ese periodo específico de modificación para las líneas declarativas de las solicitudes comprendidas en estos 3 regímenes pues se lleva a 31 de octubre el permitir el modificar. En cuanto al procedimiento general de la aplicación, es el mismo de todos los años. Vamos a intentar limitar en la medida de lo posible los problemas. Aquí os he puesto en esta diapositiva una serie de consejos que queríamos haceros llegar. El más importante quizás de todos ellos, o en el que más nos he insistido, que lo traslademos, es el tema de la notificación electrónica. En cuanto a la notificación electrónica, que recuerdo que es obligatoria para todas las personas jurídicas. En cuanto a la notificación electrónica, hemos puesto nuevo aviso en pantalla y además hemos modificado algún texto en pantalla para clarificar aún más qué correo electrónico y qué número de teléfono son los que se utilizan para realizar este tipo de notificación electrónica, así como avisos que se realizan por parte de la Administración. Tanto el correo electrónico como el número de teléfono que se utiliza es el consignado en el apartado solicitante de datos generales. Y luego, una cosa muy importante que tenéis que conocer es que el dato que se ponga en la campaña 2021 en ese correo electrónico y en ese número de teléfono es el dato que se utiliza para cualquier comunicación que vaya a ser de DSGA para cualquiera de las campañas. Es decir, que cualquier comunicación de un expediente, por ejemplo de la campaña 19, va a utilizar el correo electrónico o el número de teléfono consignado en la campaña 2021. Que tengáis eso claro. Luego os quería comentar también con respecto a la notificación electrónica, si este lunes o este martes habéis recuperado datos de solicitudes de la campaña pasada, quiero haceros mención de que en esas precargas la marca del autoriza a la notificación electrónica que viene en el apartado datos adicionales venía precumplimentada para todos los solicitantes. A partir de ayer, esa marca viene precargada de la misma forma que se declaró en la campaña 2020. Que eso sí lo tengáis en cuenta. Vuelvo a insistir, solamente afecta a personas físicas, a las personas jurídicas obligatoria la notificación electrónica. El siguiente punto es simplemente reiteraros por favor utilizar las consultas que creemos que pueden quitar bastante incidencia a lo largo de la campaña y estar atento, aunque evidentemente se publicarán, se dará conocimiento al sector, estar atento a la publicación de las nuevas convocatorias de la M1015 y de la M1011. Luego, ya os lo puse el año pasado, os lo vuelvo a incidir en ello. Antes de registrar una solicitud, seguir 3 pasos sencillos. El primero, comprobar que la persona declarante no ha variado la solicitud con respecto al año pasado, es decir, preguntarle, pues lo típico, el domicilio de notificación es el mismo, el correo y el teléfono es el mismo, la cuenta bancaria es la misma o no y está de alta en giro, ha dado de alta o de baja algún recinto, ha cambiado algún cultivo. Ese tipo de preguntas que lo que hacen es que conforman lo que es la explotación del solicitante y sus datos declarativos. El segundo proceso es chequear que la documentación que se pudiera requerir está debidamente cumplimentada. Y el tercer paso, que también es muy importante, es que una vez que validéis la solicitud para presentarla, repasar las validaciones que han saltado, porque todas aquellas que podamos limpiar antes de que termine el plazo de la solicitud son problemas que luego nos quitamos a la hora de cobrar.
Luego también, como incidí el año pasado, cómo funciona el sistema de renuncia y ratificación al régimen simplificado de pequeños agricultores. Contaros que cuando se solicita una ratificación y posteriormente se presenta una renuncia y no se marca la marca archivo, sabéis que en las solicitudes de renuncia hay una marca que pone archivo, o si no se selecciona no se archiva. Si no se marca archivo, la ratificación presentada pasa a solicitud única y ese solicitante es como si hubiera presentado una solicitud única. Por contra, si marcamos, después de haber presentado una ratificación, marcamos en la renuncia la marca archivo, la ratificación queda totalmente eliminada del sistema, con lo cual el solicitante, si quiere ser admitido en el régimen de pago básico, o pide una solicitud única o queda fuera del sistema. Y después, si lo primero que presentas es la renuncia, da igual la marca de archivo, simplemente presenta la renuncia y luego tendrás que presentar la solicitud única. Luego voy a pasar rápidamente un poco, porque bueno, lo vais a tener en la presentación que os pase, los números de la campaña 2020, en los cuales el número de solicitudes totales presentadas ha disminuido muy ligeramente. Observamos en los últimos 3 años un aumento ligero del número de solicitudes únicas presentadas y un descenso significativo en el régimen simplificado de pequeños agricultores. Luego en esta presentación, pues en esta diapositiva os he puesto por provincia número de solicitudes presentadas y en la siguiente por término municipal, un poco coloreado en qué términos municipales, puesto en rojo más oscuro, se solicitan más solicitudes únicas, se presentan más solicitudes únicas. En cuanto a incidencias que no habéis comunicado, pues vía ARES, vía Agricultura Responde, las mismas que la campaña pasada y no hemos observado ningún movimiento raro. En el teléfono sí que hemos observado una disminución significativa en el número de llamadas telefónicas recibidas. Comentar un poco sobre la formación y la asistencia que tenéis este año a vuestra disposición, igual que el año pasado. Desgraciadamente, las acciones formativas presenciales que teníamos todos los años de inicio de campaña, pues han sido eliminadas por los motivos de la pandemia, todos conocemos. Esperemos que el año que viene pues nos podamos ver las caras en persona. La hemos sustituido por este tipo de formación online, que me gustaría haceros 2 comentarios en esta diapositiva. La primera, que se va a grabar algunas de las acciones que estamos haciendo para subirlas a nuestro canal de YouTube, para que las tengáis disponibles para cualquier consulta o para cualquier cosa que lo necesitéis. Y que al final de la jornada os pasaremos un enlace al que os pido que entréis para rellenar una pequeña encuesta de satisfacción, sobre todo de cara a que, como este tipo de formación para nosotros en este ámbito es novedad, pues queremos ver un poco vuestras impresiones y vuestro feedback, que realmente nos es de bastante utilidad. Entonces, bueno, si tenéis 2 minutillos que perder, pues os lo agradeceríamos. Recordaros que tenemos a vuestra disposición un canal de YouTube, donde aparte del resumen de la jornada, os vamos a ir colgando videotutoriales de partes específicas que creamos de interés, y realizaremos un vídeo semanal donde iremos reportando un poco la evolución semanal de la campaña. Después tenéis 2 cursos de teleformación por la plataforma de la agencia, tanto el completo como el exclusivo de novedades de esta campaña, ya lo conocéis. Y recordaros que también cualquier entidad que necesite una formación a demanda específica de algún punto concreto, pues puede solicitarla vía ARES y se le dará. Los números de teléfono de asistencia, la línea 984 día 11, como es la misma del año pasado, y Agricultura Responde, que es la página web donde podéis colgar la incidencia a las 24 horas del día para que se os contesten. Recordaros que todas las dudas de normativa que tengáis o de la aplicación de la DSG a captura en relación a normativa, consultarlas vía ARES. Todos los temas tratados de normativa, creemos que el teléfono no es el método por el cual deben ser contestados. Lo suyo es, para que no haya malentendidos, que nos pongáis claramente
en la incidencia, que es lo que preguntéis, y nosotros podamos contestar claramente a la pregunta que nos hacéis. Y bueno, como conclusiones finales, ya lo hemos comentado, normativa muy reducida, los cambios en normativa son muy reducidos, se amplían las zonas de control de monitorización y bueno, que tenéis nuevos campos a cumplimentar, pero tenéis nuevas herramientas también de cumplimentación o de edición múltiple que os van a ayudar. Y ahora, después de esta breve introducción, os voy a comentar, incidiendo en aquellos aspectos que creemos más importantes, en cómo se ha precargado los datos de las solicitudes para esta campaña. El proceso de la precarga de 2021, es decir, cómo se recuperan los datos de la campaña anterior. En primer lugar, comentaros que hay un nuevo campo que se llama Sistema de Producción de Olivar, que toma 3 valores: tradicional, intensivo y superintensivo, que va a venir precargado en todos los recintos que en la campaña 2020 declararéis como olivar o sus combinaciones. Este campo se ha mirado en una tabla que hay en SISPA 2019, donde se hizo un estudio de qué valores tenían los recintos de olivar, entre los 3 valores comentados. Pues la aplicación mira en la tabla y dependiendo del tipo de sistema de producción de olivar que tuviera la tabla, os lo va a precargar en la campaña 2021. Os comentaros, porque me lo han preguntado en alguna formación, que el modificar este sistema de producción de olivar a otro valor no implica alegación a SISPAC, ¿vale? Es simplemente un dato declarativo, pero no implica alegación. Y sí comentaros que donde sí tendréis que ponerlo es en los nuevos olivares que pongáis en la campaña 2021, pues ahí cuando deis de alto un nuevo olivar, pues evidentemente será un campo que tendréis que cumplimentar en el olivar. En cuanto a los datos de PDR en lo relativo a las subrogaciones, comentaros que se borran los datos del SIFNIF del sedente de la subrogación, que el año pasado lo declaraste en alguno de los recintos. Eso, como ya está subrogado, se elimina. Y aquí también, porque ha salido en alguna formación anterior, comentaros que parece que había algún problema cuando hacía una autorización de subrogación parcial en la aplicación y recuperaba los datos de esa subrogación, que no te traía los datos del SIFNIF del sedente. Lo hemos comprobado y funciona bien en la campaña 2021. Aunque haga una subrogación parcial, te va a traer los datos de ese SIFNIF. Luego, el mandarino que se declaraba con variedad 0000 sin variedad pasa directamente a la variedad 200, pero es un cambio automático. En cuanto a todos los datos de direcciones y datos del cónyuge y el representante, se van a cargar todos los que estén en gestión del 2020 en el momento de la conformación de la explotación. El campo actividad agraria, se incorpora la actividad agraria que está en datos fiscales, se borra. Si el año pasado se puso que sí, se borra y se queda en blanco porque ya se incorporó en la campaña pasada. Importante, todos los solicita y autoriza de la campaña 2020 se replican en la campaña 2021, incluido el que he comentado de notificación, de autorizar a la notificación electrónica, que en los 2 primeros días de campaña sí que se marcaba siempre como que los autorizaba. Eso es el único cambio con respecto a los 2 primeros días de campaña. Ya se recupera exactamente lo que el solicitante solicitó y autorizó en la solicitud. A nivel de ayuda, igual se recuperan las ayudas solicitadas en la campaña 2020. A nivel de solicita, se declaran o se marcan esas mismas ayudas. En cuanto a los derechos, recupera exactamente la misma marca que tuviéramos el año pasado, si por todos los derechos o por parte de los derechos. La forma jurídica se copia, el inicio de actividad no se copia, los datos fiscales se pasan a un año anterior. Importante, superficie cero. Eso se refiere a que toda superficie que en gestión tenga la superficie administrativa justificada por un control que haya habido de campo o lo que sea, a cero,
esa línea declarativa no pasa a la campaña 2021. Después, en cuanto a los datos de los productos, ya sabéis que producto es cultivo, como variedades, tipo de semillas, sistema de explotación y demás, todo eso se copia igual de una campaña a otra. En el tema de variedades, si veremos luego, hay un pequeño matiz para aquellas variedades que se dan de baja en la campaña 2021. En cuanto a líneas de ayuda a nivel de línea declarativa, igual las que estén solicitadas en la campaña 2020 se pasan a 2021. El cultivo secundario igual, todos los datos relativos al cultivo secundario se trasladan. Y los recintos ficticios de pastos comunales, que son, sabéis que para pastos comunales utilizamos los recintos ficticios, pues se cargan de manera similar a la campaña 2020. Es decir, se ve lo que la autoridad gestora de los pastos comunales ha solicitado, nos ha declarado y con esos datos se carga la declaración del solicitante. En cuanto al CAP, se coge el CAP declarado de la campaña pasada por línea declarativa. En cuanto al número de árboles, importante, se coge el número de árboles declarados en la campaña 2020 en esa línea declarativa, no el número de árboles que hay en SIPAC, sino el de los declarados de la campaña anterior. Las marcas de alegaciones SIPAC se borran. Otra cosa, aunque no afecta mucho, pero elementos del paisaje. Si una línea declarativa de 2020, cuando se corta con SIPAC 2021, cae sobre un recinto de elementos del paisaje, lo que se hace es que el cultivo o el producto se pone automáticamente como elemento del paisaje y la variedad cero. Y no se carga ni la actividad agraria ni el CAP. Luego, los datos de regímenes de tenencia los copia de la campaña pasada también, así como la información adicional, las explotaciones ganaderas para PDR y los datos adicionales de la ayuda asociada a la ganadería, como puedan ser el rendimiento lechero o el CIF del cebadero al que pertenece, o si es cebadero, también los recupera los declarados en campaña 2020. Datos generales de PDR, como la superficie de reservorio y demás, también las copia. Cálculo del greening no lo copia porque lo recalcula. Sabéis que se recalcula cuando se valida el cumplimiento del pago verde. Recordaros que ese cálculo que se hace del pago verde en el momento de captura es orientativo, no es vinculante, porque luego en gestión puede haber superficies que caigan y hagan que no se cumpla el pago verde. Entonces recordad que ese cálculo que hace en el momento declarativo es un cálculo no vinculante. Y finalmente, en cuanto a la siembra directa, que es otro de los campos nuevos que hay para la campaña 2021, se ha precargado en todos aquellos cultivos que deben declarar la siembra directa, se ha premarcado con no, ¿vale? Todos los tendréis recuperados con un no en el campo siembra directa. Por terminar, comentaros que hay una serie de variedades que se han dado de alta para estos productos y una serie de variedades, os las pasaremos, que se han dado de baja para estos productos. Aunque prácticamente las variedades que se han dado de baja creemos que no tienen mucha incidencia en las declaraciones de Andalucía, comentaros que en caso de que esa línea de cultivo, esa línea declarativa tenga una variedad que se haya dado de baja, en 2021 lo que vendrá es que la variedad os aparecerá vacía. Con lo cual, el problema es menor porque cuando le deis a validar os saltará un error porque la variedad es un campo obligatorio. Tendréis que cumplimentarlo con una variedad que esté de alta en el sistema. Pero ya digo que no creemos que vaya a afectar en gran medida. Y ya está. Por mí termino recordando que esta precarga la utilicéis un poco para que el trabajo vuestro sea menos pesado, pero que reviséis los datos, no obstante, que se contienen en ella y que se hagan las modificaciones pertinentes, que no porque están los datos precargados no se vaya a mirar realmente cómo se ha declarado. Ahora,
Por mi parte voy a dar paso a Tomás, el cual os va a poner una presentación donde os va a mostrar claramente todas y cada una de las novedades que presenta el Real Decreto para esta campaña. Hola, buenos días a todos. Vamos a continuar con el orden del día y, como comentaba antes Paco, pues vamos a seguir viendo primero una presentación de las novedades. Os he querido montar una presentación parecida a la campaña pasada, donde tengáis algunos vínculos al artículo específico que afecta a la novedad que estamos contando en ese momento. Si os adelanto que ya el decreto que incluye las novedades es bastante breve, vamos, que vienen pocas novedades para esta campaña, pero bueno, iremos viéndola y, como os digo, aquí en la presentación lo tenéis disponible. Las principales novedades normativas para la declaración de solicitud única en el año 2021 van en base al Real Decreto de 41/2021 que se publicó el pasado 26 de enero. Y después también vamos a comentar en las novedades como quedan reflejadas también en la circular de coordinación de contenido mínimo de la base de datos del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Solicitud Única, que ya hay una versión definitiva que es a fecha de ayer ayer tengo ya la versión definitiva. Cualquier cambio que haya siempre se incluirá aquí en esta presentación. Como os comentaba, os hemos incluido aquí inicialmente, tenéis un acceso, como vamos a llegar a las presentaciones, tenéis un acceso donde podéis consultar el texto completo del Real Decreto, ¿vale? Y ahora, cuando continuemos, veremos en cada uno de los puntos cómo tenemos un acceso al artículo específico que afecta a esa novedad. Continuando con la presentación, tenéis un índice para ver cada una de las novedades, por si queréis consultarla, y vamos a pasar a cada una de ellas. Como primera novedad, con respecto al olivar y frutal, se elimina en esta campaña la variedad cero sin variedad para frutales y olivar, con una serie de secciones que se incluyen en la circular y que, si pulsáis aquí cuando tengáis la presentación, podréis verlas. Las secciones serían para algunos productos como son genéricos, como el 103 otros frutales, o otros productos que no tienen código de variedad, como tenemos Bruselas, papaya, lichi. Aquí tenéis el listado actualizado a fecha de hoy de los productos donde sí estará disponible la variedad cero sin variedad a la hora de declarar. Para el resto de frutales y olivar se elimina. Con respecto al olivar, el articulado, aquí, como veis y os comentaba, tenéis acceso al artículo del Real Decreto, cómo queda definitivamente el artículo. Pues sabéis que en el caso de superficies de olivar y de frutales, cuando la superficie declarada de recinto sea mayor a 0,1 hectárea, se debía indicar la especie, variedad y el año de plantación. Como excepción, para todos los olivares que sean anteriores al año 2010, no hay que indicar el año de plantación. Entonces se ha incorporado un nuevo campo, que luego veremos ya sobre la aplicación dónde está ubicado, para poder marcar todos los olivares que sean anteriores a 2010. De todas formas, que si ponemos esa marca no tenemos que cumplimentar el año de plantación, y la validación que incluye sea que obliga a incluir el año de plantación en el olivar, en estos olivares. Si es al anterior al año 2010, ya no nos saltará. Continuamos con la siguiente novedad. La siguiente novedad es referente a las legumbres de calidad, donde se delimitan las variedades que se pueden declarar para esta ayuda, y se limitan a lo que son las variedades de denominación de origen protegida, de indicación geográfica protegida o de producción ecológica. Aquí tenéis el texto del artículo como queda en el Real Decreto, y si pasamos a la siguiente pestaña, podemos ver, os he incluido el listado de cómo quedan según la circular los códigos admitidos para estas ayudas, que, como veis, pues son o denominación de origen, o de indicación geográfica, o de agricultura ecológica. Y como veis, pues siempre irán acompañados del texto de denominación de origen, IGP o agricultura ecológica. Los códigos definitivos los tenéis aquí tanto para las alubias, los garbanzos y las lentejas. La siguiente novedad es referente a los pastos permanentes y la actividad agraria pastoneo, donde se incluye en el articulado, se incluye un párrafo donde nos indican que para los que son los pastos comunales únicamente solo admiten en producción a base, aquí como veis, en producción a base de pastoreo, animales de la propia explotación.
En el caso de pastos permanentes, pastos en común, solo se admiten animales de la propia explotación. Esa es la novedad que como queda el texto de referente a los pastos permanentes. Siguiente novedad, y esta novedad sí es importante en cuanto que nos lleva a implementar nuevos campos declarativos en la solicitud única. Los cultivos permanentes hay que declarar la cobertura, y para ello hay dos campos que hay que incluir, que son el tipo de cobertura y el mantenimiento de la cobertura. Como digo, sí tiene importancia porque se han incluido estos dos campos a partir de esta campaña, hay que declararlo. Ahora veremos luego en SGA dónde se han incluido estos campos. Y si os adelanto que inicialmente no había ninguna herramienta masiva para poder complementar estos datos, solicitamos que se incluyese esta herramienta masiva, y ya en la versión que se desplegó el día 1 de febrero, sí tenéis una herramienta masiva que os va a permitir complementar estos campos. Aquí tenéis el artículo, cómo queda, definiendo la declaración de estos campos, y a continuación os he incluido una diapositiva incluyendo los distintos valores que pueden tomar en cada uno de estos campos de cobertura del suelo, tanto en el tipo de cobertura como mantenimiento de cobertura. Este punto lo he querido incluir porque se incluye una novedad en el Real Decreto, pues se establece una nueva ayuda complementaria al pago del algodón que va asociada a la pertenencia de organización interprofesional de algodón. Esta ayuda no se solicita en Andalucía, no tiene aplicación en Andalucía, no existe organización interprofesional de algodón, no se declara, pero sí he querido incluiroslo porque se puede solicitar en otra comunidad. Incluso he incluido aquí, si podéis consultar, lo he puesto en una pequeña pestaña, los tipos de organización y la forma de pertenencia, como se habría que definirlo, pero como os digo, no tiene aplicación. Esta ayuda complementaria no tiene aplicación en Andalucía, pero como está en el Real Decreto, he incluido aquí el articulado por si queréis consultarlo. Continuando con las novedades, la siguiente novedad sería referente al cáñamo. En el cáñamo, según el Real Decreto, se establece que se debe indicar la dosis de siembra y que se deben aportar dos nuevos documentos, como son las etiquetas de envase de semilla y el contrato con la industria transformadora. Como consecuencia de la declaración de este nuevo campo, en SGA veremos que se incluye también un nuevo campo para definir, ya veremos también dónde, un nuevo campo para definir esta dosis de siembra, y dentro del apartado de documentación veremos cómo también se incluye en SGA estos dos documentos para poder incluirlos y luego presentarlos. Finalmente, con respecto al texto del Real Decreto, hay un nuevo anexo donde se incluyen lo que son las especificaciones técnicas de las fotografías georreferenciadas. Primero, con respecto a las fotografías georreferenciadas, un cambio que afecta a SGA es que se incluye un nuevo declara, donde se indica que el solicitante es conocedor que las fotos pueden ser publicadas o utilizadas por la Administración para los fines que determine. Este declara luego lo veremos como nos aparece ahora también en SGA, ahora os indicaré dónde se encuentra ubicada, y es novedad también en esta campaña. Y después, como os decía, en cuanto al Real Decreto, en cuanto al texto, se incluye un nuevo anexo al final, el anexo 16, al final del Real Decreto, donde se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir estas fotografías georreferenciadas, en cuanto a la información mínima de estas fotografías, al formato de imagen, al número de fotografías que hay que aportar o a la integridad y seguridad de la información. En esta misma diapositiva os he incluido un pequeño resumen de lo que incluye este anexo, de la información en cuanto a la información mínima, la integridad o el formato de la imagen, que debe ser de mínima de 2 megapíxeles y un tamaño máximo del archivo de 10 megas, incluso algunas recomendaciones como que la precisión satélite del dispositivo debe ser inferior a los 20 metros. Y después, si os puse primero una aclaración, pero esto es una aclaración en cuanto al funcionamiento interno de SGA, donde para esta campaña, ya siempre que aportemos una fotografía georreferenciada, SGA nos va a obligar a asociar esta fotografía a una única línea de declaración. Para cada línea de declaración tendrás que aportar una fotografía. La fotografía se asocia a la línea de declaración. Y cuando vayamos a aportar esta fotografía veremos, eso lo mostrarán nuestras compañeras en SIGPAC,
porque como sabéis las fotografías georreferenciadas se utilizan principalmente en SIGPARC, luego también se utilizan en el periodo de modificaciones en las alegaciones a solicitud única para lo que son las modificaciones al tema de monitoring. Pues como os digo, cuando las compañeras de SIGPARC hagan su exposición os mostrarán cómo se aportan estas fotos. Ya visto lo que son las novedades del Real Decreto y cómo afecta en cuanto a campos y en cuanto a la implementación en la solicitud única, sí quería marcaros aquí unas novedades que ya vienen derivadas más directamente por la circular. En primer lugar, evidentemente, también ya viniendo también del Real Decreto, donde se define que para el cáñamo hay que declarar la dosis de siembra, pues la circular ya contempla la creación de nuevos campos, como son la dosis de siembra para el cáñamo, y después también, y ya como adelantó antes Paco, se define un nuevo campo a declarar, que es la siembra directa. Este campo, para una serie de productos, hay que declarar si se realiza siembra directa y simplemente hay que poner el valor sí o no. Os comento que por defecto viene ya precargado el valor no, y donde queráis modificarlo, pues tendréis que poner el sí. ¿Para qué productos hay que declarar la siembra directa? Os lo he incluido aquí en esta pestaña. Aquí tenéis el listado de los productos con declaración de siembra directa. Está actualizado según la última versión de la circular. En estos productos tendremos que complementar el dato de siembra directa y veremos luego dónde se encuentra ubicado este campo. Más novedades de la circular. Se incluyen nuevos campos como son el olivar anterior a 2010, dehesa comunal y destino de producción PDR. Estos dos últimos campos no tienen aplicación en Andalucía, por lo tanto no los vais a encontrar en SGA. El primero de ellos sí tiene aplicación en Andalucía, el de olivar anterior a 2010, ya hemos hablado anteriormente de él, y ahora después veremos también en SGA donde se encuentra ubicado. Más novedades referente a la circular es que se incluye un nuevo destino a la producción para la uva de vinificación. Aquí lo tenéis, el destino nuevo que se define. Y después, finalmente, que se definen nuevos cultivos como son el cuernecillo, el fresón y la toronja. La toronja aparece con el código de producto pomelo también, o sea, aparece para este producto, para este código de producto, se define ya en el texto el producto como pomelo o toronja, ¿vale? Pero se incluye también como definido como texto, como producto. Después de los otros dos productos, el cuernecillo y fresón, si quería resaltar el cuernecillo porque es un cultivo que se puede utilizar para SIE. Con respecto a otros cultivos frutales que se incorporan las combinaciones almendro olivar, naranjo caqui, naranjo mandarino y níspero caqui. Ya por terminar con novedades, nos vamos a referir un pequeño resumen de las novedades ya directamente que nos encontramos en SGA, ya más de funcionamiento de la propia aplicación. Ahora cuando abramos la aplicación lo vamos a ver ya en vivo, pero si tenéis aquí un pequeño resumen de novedades, como son que se incluyen nuevos filtros en edición y consulta de solicitudes, como son usuario de modificación y notas sin archivar. Ahora veremos estos dos filtros, cómo se encuentran implementados en la aplicación. Se incluyen nuevos avisos y marcas informativas en datos generales. Estos avisos y marcas que comentamos se refieren sobre todo a la principal novedad, son los referentes a las comunicaciones vía SMS o correo electrónico, y también avisos. Hay un nuevo aviso también que luego veremos sobre SGA referente al representante legal, que luego veremos cómo funciona y su utilidad. Como todas las campañas, se incluyen nuevas validaciones, que también asociadas a los nuevos campos, los nuevos campos declarativos de esta campaña. Se incluyen, esto sí quería también resaltarlo, se incluyen nuevas consultas. Hay un apartado en SGA de consultas que nos puede servir como complemento a las consultas que tenemos disponibles en CSU. Pues como digo, dentro de estas consultas para esta campaña se han incluido también nuevas consultas, donde os he querido remarcar 3 de ellas por considerarlas importantes, como son de fotos georreferenciadas, donde podéis consultar el listado de fotos georreferenciadas aportadas, solicitudes con validaciones de alerta temprana, que son útiles para el monitoring. Las alertas tempranas son referentes al monitoring. Y otra consulta interesante
que se incluye para esta campaña es de comparativa de recintos declarados entre campaña anterior y campaña actual. Continuando ya citando las novedades que vamos a encontrar en SGA, y de las más importantes también la que saltó Paco en su primera presentación, se ha hecho trabajo este año. Las principales novedades en cuanto a funcionamiento de la aplicación lo vamos a encontrar en la herramienta de cambios masivos, donde se incluyen nuevos criterios y también se incluye una posibilidad de modificaciones masivas múltiples, que ahora veremos cómo funciona. Finalmente, como otras novedades, también he querido incluir aquí lo que son las novedades con respecto a las medidas PDL del 2021. Inicialmente ya vais a encontrar disponible la medida 13, si se ha convocado desde el primer momento esta medida, y podéis solicitarla ya desde el primer momento. Y en un futuro habrá nuevas convocatorias de la operación 10.15 de cultivos agroindustriales y de la medida 11 de agricultura y ganadería ecológica y de olivar ecológico. Estas estarán disponibles en la aplicación en el momento que se publique la resolución. Cuando se publique la resolución de estas dos medidas que todavía no se han publicado, las tendréis disponibles en SGA. Ya una vez terminado lo que son las novedades, si quería echar un inciso en el tema de la monitorización para este año, para la campaña 2021, que como sabéis cada año se van incrementando. Por normativa comunitaria hay que ir incrementando los controles por monitorización. Entonces, para esta campaña 2021, la normativa la podéis encontrar en la resolución de la Consejería de Agricultura que se publicó también la semana pasada. En esta normativa, en esta resolución de la solicitud única para la comunidad andaluza, se define que se efectuarán por monitorización controles en todos los regímenes de ayudas directas por superficie, pago básico, toda ayuda a la asociada, a los expedientes seleccionados correspondientes a todos los municipios de la provincia de Granada, Huelva y Sevilla. Por eso aquí aparece remarcadas las tres provincias, porque son las afectadas directamente por el monitoring. Os puse en distinto color la provincia de Sevilla porque en esta provincia adicionalmente se realizarán también controles mediante monitorización para la operación 10.182, la de aves en arrozales, para la comprobación de las inundaciones que incluyen estas medidas. Esos controles de aves en arrozales se van a realizar para los municipios de la provincia de Sevilla, para expedientes que se encuentren en municipios de la provincia de Sevilla. Con respecto al calendario de monitorización, que ya hemos adelantado también antes, tenemos una serie de fechas relevantes. Respecto a solicitud única, inicio de campaña 1 de febrero, final de campaña 30 de abril, como ya conocemos, si no hay ningún tipo de ampliación de plazo, y luego un periodo de modificaciones de un mes más nos llevaría hasta el 31 de mayo para las modificaciones. Luego tenemos lo que son ya las modificaciones a la monitorización, que se presentan como alegaciones a solicitud única, y tenemos dos fechas para presentar estas modificaciones por monitorización, ¿vale? Una primera fecha general, que es para el 15 de septiembre. El año pasado esta fecha era el 31 de agosto, este año se ha llevado la fecha hasta el 15 de septiembre. Y una segunda fecha, que es específica para el algodón, el arroz y la medida 10.182, que es el 31 de octubre. Es la misma fecha que teníamos la campaña pasada. Después, con respecto al seguimiento de nuestros expedientes y los recintos que tenemos nosotros, cada uno de vosotros en monitoring, tenéis dos herramientas disponibles, como son el portal del ciudadano y la aplicación SGA App. Dentro del portal del ciudadano hay un apartado donde podréis consultar los recintos que están en monitoring y la situación de estos recintos en cuanto a semáforos, si están en verde o están en amarillo, y podéis consultar y tener un seguimiento completo de cómo va el monitoring de esos recintos. Después recordaros también, si estáis familiarizados con el uso de SGA App, de la aplicación móvil para SGA que tenéis disponible, dentro del menú hay un apartado específico de monitorización, donde también podéis consultar los semáforos y ver cómo se encuentran los recintos de vuestros expedientes que están dentro de la monitorización. Para terminar, con respecto al tema de monitorización, si quería hacer también un aviso, un recordatorio,
Con respecto a los avisos diferidos de alerta temprana, estos avisos que son los 8000 y que estáis viendo que os van apareciendo ya en expedientes que tienen líneas dentro del monitoring, estáis viendo ya que van apareciendo desde el primer momento. En la campaña pasada también ya también pudisteis comprobar cómo también iban saltando estos avisos. Son avisos de comprobaciones diferidas, son avisos de unas comprobaciones que se realizarán posteriormente a los expedientes para ver el cumplimiento de ese requisito. Simplemente para que tengáis en cuenta que os van a saltar, que son avisos diferidos y no le dé mayor importancia, pero que os vais a encontrar que desde el primer momento os van a saltar en aquellos expedientes que tengan líneas en monitoring. Bueno, esto es lo que quería mostraros en cuanto a novedades en la presentación. Como veis, son pocas las novedades, son pocos campos. Como digo, los principales desarrollos para esta campaña los podemos encontrar más en herramientas del sistema y sobre todo en la modificación masiva. Antes de pasar a SGA y enseñaros ya sobre la aplicación de los distintos cambios, recordaros que aquí en la presentación os incluimos también los enlaces a los teléfonos de contacto, al canal de vídeos que tenemos para soporte, donde, como han adelantado, vamos a ir subiendo vídeos semanales informando y también vídeos con cualquiera de las novedades que queramos comunicar. Y tenéis también un acceso aquí a Ares, ¿vale? A la plataforma de consulta para poner incidencia de Ares. Aquí también tenemos el acceso. Vamos a pasar a ver ya SGA. Abrimos la aplicación y vemos ya en vivo directamente sobre una solicitud los cambios. Vamos a entrar en captura de la solicitud. Antes de entrar en un expediente y ver las novedades en cada uno de los impresos, dentro del menú general sí quería comentaros un par de cositas en cuanto a novedades para esta campaña. En primer lugar, en solicitudes únicas, tanto en edición como en consulta, se incluyen nuevos filtros que antes también los cité, como son usuario de modificación y notas sin archivar. El filtro de usuario de modificación viene en consonancia a peticiones de campañas anteriores, donde nos indicabais que os podía ser útil a la hora de trabajar y poder filtrar por solicitudes por este campo. Y el de notas sin archivar, yo creo que puede ser útil si hacéis uso de las notas en cada una de las solicitudes y vais incorporando vuestras notas en el estudio a cada una de las solicitudes y al finalizar el estudio las vais archivando. Podéis utilizar este filtro para ir viendo el trabajo que os va quedando pendiente, las solicitudes que tenéis que finalizar su estudio. Como os digo, estos dos filtros son nuevos y se han incorporado este año tanto en edición como en consulta de solicitud. Después, con respecto al menú general, lo que también quería resaltar, las consultas e informes. Tenéis una pestaña de consultas e informes donde aparecen distintas consultas. Estas consultas son complementarias a lo que tenéis en CSU. Y lo que os comentaba, se han incorporado este año nuevas consultas donde yo creo que son importantes o interesantes, la de fotos georreferenciadas por solicitud, que se incluye como novedad este año, la de solicitud con validaciones de monitorización de alerta temprana. Nos pueden ir indicando aquellos expedientes que tenemos dentro de la monitorización, y la de comparativa de recintos declarados entre campañas. Tenéis otras consultas disponibles, os animo a mirarlo y a conocer bien el menú y como os digo, os puede servir de complemento a las que tenéis ya disponibles en CSU. Vamos a pasar ya directamente a una solicitud y vamos a ver los distintos impresos y os voy comentando las novedades ya en los impresos. Abrimos una de ejemplo y vemos las novedades. Bueno, comenzamos con respecto al primer impreso de datos generales. La novedad principal que tenemos y que os hemos venido avanzando es estos dos avisos que nos recuerdan que estos campos son los que se van a utilizar para las comunicaciones. El teléfono móvil y el email que pongamos en estas dos casillas son los que se van a utilizar para las comunicaciones, tanto para esta campaña, como ha dicho antes Paco, ha adelantado ya antes Paco,
tanto para esta campaña como todas las comunicaciones de campañas anteriores. Entonces se han incluido estos avisos para que lo tengáis presente de que estos son los datos que se utilizan para las comunicaciones. Y después lo que son las autorizaciones, que antes se encontraban al final de este impreso, se han subido también aquí para que tengáis presente de que estáis autorizando a la comunicación. Aquí podréis editarla. Más novedades. Con respecto al representante legal, se ha incluido un nuevo aviso, de tal forma que siempre que vayamos a hacer un cambio al representante legal, que cambiemos la pestaña o en el combo, nos va a saltar un aviso que nos va a indicar que se ha modificado el representante legal de la solicitud. Por favor, revisar la documentación correspondiente al representante, para que tengamos presente siempre de que tengamos al día lo que es la documentación del representante, siempre que realicemos un cambio en este campo. Finalmente, la última novedad es con respecto a la inscripción del REGEPA, del Registro General de Producción Agrícola. En campañas anteriores, si recordáis, aquí teníais una pestaña que podíais marcar y premarcar. Este año ya no, este año ya se ha puesto para que no se olvide, porque otros años pues, había problemas porque se me ha olvidado de marcar, no me he acordado. Para que no haya ningún tipo de problema, este año se ha puesto ya por defecto el texto, lo tenéis remarcado en negrita, y ya con el solicita lleva implícito que, si en el caso de no tener el número de registro, se solicita la inscripción en el REGEPA. Bueno, estas son las novedades con respecto a datos generales. Continuando con novedades, en solicitas del PDR, de PDR Andalucía no hay novedades, lo único que comentábamos anteriormente, que tendremos disponible ya la medida 13, pero no tenemos todavía disponible para seleccionar ni la 10.1.5 ni la medida 11. En el momento que se publique la resolución, si vais a encontrar aquí ya las marcas para poder seleccionarlas. Siguiendo con novedades, en derechos de pago básico no hay ninguna novedad. En datos adicionales sí nos encontramos algunas novedades. Primera novedad con respecto a los declaras y a la venta directa. Se han modificado los textos de venta directa, contemplando este texto de IO venta en canal corto de comercialización, ¿vale? Simplemente se han modificado los textos para contemplar esta casuística. En el expone también hay una modificación y le hemos adelantado anteriormente también en la presentación. Hay una novedad con respecto en los expones, en cuanto que el solicitante conoce que las fotos que presenta georreferenciadas pueden ser utilizadas para los fines que determine la administración. Ese aviso que hablábamos antes se incluye aquí, en este expone. Con respecto a los autoriza, también tenemos dos nuevos autoriza referentes a las cuentas bancarias, que en el caso de no estar debidamente registrada alguna cuenta bancaria en giro, nos permiten el uso de otra cuenta bancaria. Se incluyen estos dos avisos para estos trámites. Y después, respecto a la autorización en notifica, que anteriormente se encontraba esta autorización, se encontraba aquí en medio, la hemos diferenciado, se ha puesto un texto y se ha diferenciado para que tengáis claro dónde se encuentra ubicada y a la hora de marcarla, si queréis marcarla, ¿vale? Para que quede claro dónde está ubicada. Y en cuanto al funcionamiento, lo que os hemos adelantado antes, inicialmente al inicio de campaña, por defecto se encontraba premarcada. Ya por solicitudes que nos han llegado se ha cambiado el funcionamiento de esta marca y ahora os lo encontraréis según lo que se ha marcado en la última campaña. Siguiendo con novedades, en cuanto a INE, socios, declaración responsable, no hay ningún cambio significativo. La declaración responsable ya tuvimos cambio en la campaña pasada donde se limitó ya al 80-20, en este año no hay novedades. La siguiente novedad nos la encontraríamos ya en recintos, en la parte alfanumérica. La primera novedad en cuanto a los códigos de variedad, lo que hemos avanzado también en la presentación, ya no vamos a tener disponible el código 0 de sin variedad, no lo vamos a tener ya disponible. La variedad 0 sin variedad en olivares y frutales, como veis aquí ya en el olivar ya no nos aparece, ya simplemente será para aquellas excepciones donde lo tengamos disponible. En cuanto a campos no hay ninguna novedad. Y la siguiente novedad sería en cuanto a las herramientas masivas, que como he dicho aquí sí se ha
si se ha implementado, si se ha desarrollado algo más, ¿no? Se ha intentado mejorar un poco este ambiente. En primer lugar, con respecto a los criterios, se han hecho algunos cambios. En destino de producción, por ejemplo, anteriormente no podíamos seleccionar por producto, se ha incluido la posibilidad de seleccionar por producto a la hora de incorporar el destino de la producción. Y se incorporan luego nuevos criterios, como son cultivo por parcela agrícola y producción ecológica y certificado ecológico. Para poder rellenar estos campos se han incluido la posibilidad tanto de filtrar como por parcela agrícola, como también de forma masiva actualizar la producción ecológica y el certificado ecológico. Después, el ambiente interesante que se ha incorporado este año es la modificación masiva múltiple. La modificación masiva múltiple, ¿qué nos permite? Lo que nos permite es seleccionar distintos criterios e ir incorporándolos aquí a esta pestaña de modificación masiva múltiple y luego ejecutarlos todos de forma simultánea. Por ejemplo, podríamos ir seleccionando primero un cambio de producto, que podríamos poner cualquier producto. Podríamos poner cualquier cambio de producto, lo incorporaríamos, le daríamos aquí a la flechita de la derecha y nos lo va incorporando aquí a la derecha. Por ejemplo, otro tipo de cambio, que quisiésemos hacer de forma masiva, y vamos a poner un tercer tipo de cambio que quisiésemos hacer de forma masiva. Como vemos, lo vamos incorporando todo a la derecha y luego cuando guardemos, se efectuarán todos de forma simultánea. Importante a la hora de incorporarlo, cuando un cambio lleva implícito luego otro cambio, por ejemplo, si queremos cambiar un producto para luego cambiarle el sistema de explotación, es importante primero poner el cambio de producto y luego el cambio de sistema de explotación. Lo positivo es que esta pestaña sí nos permite movernos dentro de ella y podemos desplazar los distintos tipos de cambios dentro de la pestaña y cambiar el orden en que se encuentran definidos. Entonces es importante, siempre que vayamos a hacer unos cambios de forma masiva, importante tener en cuenta que sean primero los cambios que afecten a los siguientes cambios. También podemos consultar en cualquier momento el cambio que estamos solicitando. Pulsamos 2 veces sobre el cambio y nos aparece aquí el cambio que estamos solicitando, ¿vale? Pues si queremos consultarlo, hacer una última comprobación antes de ejecutarlo de forma masiva. Bueno, pues esta es una herramienta que quería comentaros y que es novedad también en esta campaña. Última novedad en el apartado de datos del recinto es referente a la exportación en formato Excel. Si recordáis de campañas anteriores, a la hora de exportar y cuando generábamos el Excel, nos exportaba siempre todas las líneas de la declaración. Había solicitudes donde esto no resultaba cómodo porque a lo mejor queríamos simplemente filtrar por algún producto, queríamos determinado campo ver cómo se ha cumplimentado y queríamos que la exportación incluyese el filtro. Ahora sí, ahora podemos filtrar por determinado campo y cuando realicemos la exportación a formato Excel, este Excel únicamente nos va a exportar las líneas que tengamos en este filtro. Eso es novedad también en esta campaña con respecto a la campaña anterior. Y ya está, ya no hay más novedades distintas. Pasamos ya al siguiente impreso, que es el de datos adicionales de recinto, que aquí es donde se contempla la mayoría de las novedades implementadas por el Real Decreto de este año, pues los cambios normativos y los cambios de campos a declarar en esta campaña. Vamos a ver cómo aquí se encuentran ubicados la mayoría de estos campos. Vamos a empezar en primer lugar por el sistema de producción olivar, lo tenéis aquí ubicado. Como decía anteriormente Paco, lo vais a encontrar también ya precumplimentado según los valores del SISPA 2019, como he indicado anteriormente. Y aquí lo tenéis y aquí es donde tendréis que, si queréis realizar cualquier tipo de modificación sobre ese campo, donde tendréis que modificarlo es aquí. Continuando con los campos, tenemos el campo de olivar 2010. Este campo de olivar anterior a 2010, como digo, se implementa aquí. En el caso de marcarlo, no tenemos que cumplimentar el año de plantación. Si no marcamos este campo, la validación nos va a obligar a indicar el año de plantación. Si cumplimentamos el campo, la validación no nos va a saltar para cumplimentar el año de plantación. Sí quería comentaros que dentro de las modificaciones masivas se ha contemplado los olivares anteriores a 2010.
tenéis aquí el declara olivar anterior al 2010, para el caso de que tengáis varios recintos de olivar y queréis hacerlo de forma masiva, pues simplemente lo seleccionaréis aquí, diréis que es olivar anterior a 2010, le daréis a guardar y se os actualizarán todos los usos olivares. Continuando con novedades, tenemos ya los dos campos, aquí después del olivar año de plantación, de la cobertura del suelo. Aquí, como veis, pues tenéis las distintas opciones y lo que veníamos comentando antes, que para cada una de las opciones nos va a dar unas distintas opciones de mantenimiento de cobertura del suelo. Si encontráis o veis que hay alguna combinación que creéis que debería estar contemplada y veis que no está contemplada, comunicárnoslo y hacemos llegar al servicio. Importante en cuanto al campo que tenemos que cumplimentar este año para todos los cultivos permanentes, es que se ha incluido una modificación masiva que se solicitó y que la tenéis ya desde la versión desplegada el día 1 de febrero. Como veis, tenemos aquí una modificación masiva por tipo de cobertura del suelo y mantenimiento de cobertura del suelo, donde por producto podréis filtrar ya el producto y podréis poner el cultivo y la variedad y seleccionar la cobertura y el mantenimiento de cobertura que queréis cumplimentar. Siguiendo con novedades en cuanto a los campos que tenemos, tipo de cobertura del suelo, mantenimiento del suelo, pasaríamos al campo de dosis de siembra. Aquí tenemos ubicado el dosis de siembra, que según el Real Decreto para el cáñamo hay que declararlo. Aquí es donde se cumplimentaría esa dosis de siembra. Y después tenéis aquí el campo de siembra directa, que como veis puede tomar el valor sí o no. Por defecto vais a encontrar ya con el valor no precargado en todos los productos que estén dentro del listado que tiene que declarar la siembra directa, en todos los productos que tenéis en la presentación que hemos incluido, que aparecían en la circular. En esos productos aparecerá ya siembra directa no y podréis modificarlo y ponerle aquí el sí. Después, finalmente, también en la modificación masiva con respecto a los restos vegetales, a la producción de restos vegetales, este año también se ha incluido la novedad de poder declararlos por aquí. Puedes declarar el producir restos vegetales, cómo se producen, el porcentaje, tenéis que darle al más aquí para añadir luego y luego guardar. Primero le dais al más y luego guardar, porque nos llegó alguna incidencia y creo que estaban intentando guardar sin haber incorporado primero el resto vegetal. Primero lo añadimos y luego guardamos. Bueno, pues estas son las novedades en cuanto a datos adicionales que, como veis, es donde se refleja la mayoría de los cambios a declarar para esta campaña. Siguiendo con los impresos. El resto de impresos ya no tienen cambios, ni línea de ayuda, productos, ni los impresos de PDL. La forma de declarar es como en campañas anteriores, no hay ningún cambio significativo. Y los siguientes cambios ya los tendríamos en el impreso documentación. Aquí quería resaltar tres cositas solo. En primer lugar, en cuanto al funcionamiento de la marca de papel. La marca de papel, como recordáis de la campaña pasada, lo que nos permite es aportar una documentación una vez registrada la solicitud. El cambio de esta campaña con respecto a la campaña anterior es en el funcionamiento de esta marca con respecto a la documentación que haya que asignar la línea de declaración. Ahora, al asignar posteriormente la documentación, también nos van a solicitar, en los casos en que tengamos que asociarlo a la línea de declaración, nos van a pedir que lo asociemos también a la línea de declaración. Esa es la primera novedad. Segunda novedad con respecto a las fotos georreferenciadas, lo hemos adelantado también en la presentación. Eso afecta principalmente a alegaciones SIGPAC y ahora las compañeras os lo mostrarán. Con respecto a la foto georreferenciada, cada vez que aportemos una foto georreferenciada, nos va a pedir que lo asociemos a una única línea del recinto. Esa es novedad. La segunda novedad es que a la hora de aportar las fotos georreferenciadas tendremos que asociarlas siempre a una única línea del recinto. Luego, como os digo, ahora lo veremos con las compañeras de SIG. Y finalmente, la última novedad es referente a la nueva documentación que se incorpora aquí en el caso del cáñamo, como venía ya en el Real Decreto, decía que había que incorporar esta nueva documentación. Como veis, la tenéis ya aquí reflejada, lo que son las etiquetas de envase y el contrato con la industria transformadora. Y el resto de impresos pues tampoco tienen más novedades. Como veis, hay pocas novedades, algunos campos nuevos. La mayoría de los campos nuevos se han implementado dentro de los cambios masivos, se han intentado implementar para que os resulte más fácil complementarlo. También sabéis que la mayoría de ellos también vais a tener, parte de ellos, una precarga.
una precarga ya de datos. Doy paso a las compañeras de delegaciones. Bueno, pues como ha comentado el compañero, pues vamos a comenzar ahora con la parte correspondiente a la presentación de alegaciones SISPA. Yo, en primer lugar, voy a ir siguiendo este orden de presentación con los puntos que ahí se detallan y posteriormente mi compañera Bea pues hará un caso práctico con algunos de los ejemplos que ahora mismo también vamos a comentar ahora en adelante. Paso directamente al primer punto, que serían las novedades. Y en este aspecto, pues comentaros que para la campaña presente hay poca novedad respecto a las alegaciones al SISPA. Simplemente son dos las novedades importantes que se incluyen, que sería, en primer lugar, en cuanto al reinicio, a la alegación de reinicio de actividad agraria, en la que se añade la posibilidad de la eliminación de la incidencia 177 de cultivos permanentes y 186 de pastos permanentes. Y la segunda novedad es que en caso de alegar a frutales de cáscara va a ser necesario realizar el punteo de los frutales sobre la propia salida gráfica en SGA, en la propia aplicación. No nos va a dejar la propia aplicación terminar una alegación de frutales de cáscara si no hemos realizado el punteo o la eliminación de los mismos según corresponda. Sí que es verdad que esto pues, ya nos han estado comentando en las formaciones que llevamos ya hechas, que bueno, pues va a suponer un poco más de esfuerzo por parte de la entidad, aunque bueno, la mayoría son nuevos frutales y entendemos que es más fácil, pero también es cierto que esto va a evitar presentar el punteo de los árboles en una salida gráfica en papel. Como he comentado, pues novedades hay pocas, pero sí que es cierto que también queremos hacer una serie de recomendaciones no menos importantes. Y en primer lugar, la recomendación que se quiere hacer de forma general es que todas las alegaciones se presenten a través de la propia aplicación de SGA, no solo las que van vinculadas a solicitud única, a aquellos interesados que solicitan solicitud única, sino también a las que se han venido presentando en papel a través de los anexos 4 de la orden. Intentar también que se presenten de forma a través de la propia aplicación de SGA. Y en este mismo sentido subir la documentación lo antes posible al expediente para que esto permite que cuando el expediente se tenga toda la documentación se pueda comenzar a resolverlo y a estudiarlo lo antes posible y sea con mayor celeridad. Otra recomendación es, en cuanto a la hora de presentar los informes técnicos, que se insiste en que se usen los modelos que están colgados en la web. Y en cuanto a la presentación de fotografías, que también se recomienda que se hagan esta campaña, a ser posible, las máximas posibles de forma georreferenciada. Esto también, pues, si además se hace la delimitación gráfica a través de la propia aplicación en SGA, pues va a conllevar a que no sea necesario el aporte de la salida gráfica en papel. En cuanto a la propia presentación de las alegaciones, comentar que en esta campaña pues la normativa que sigue vigente es la que teníamos en las campañas anteriores. Sigue estando vigente la orden del 7 de febrero de 2018, con lo cual no hay novedad al respecto. Y en este sentido, pues comentar, pues insistir en lo que hemos comentado anteriormente, que las personas interesadas que soliciten solicitud única y quieran hacer modificaciones al SISPA deben hacerlo a través de la propia aplicación de SGA. Y las que no presentan solicitud única, pues se insiste en la recomendación de que también lo hagan por la aplicación para agilizar la futura tramitación. En cuanto al plazo de alegaciones, comentar que al no haber cambio en la normativa, pues el plazo sigue siendo el comprendido entre el pasado 1 de febrero y el 31 de mayo. Y si se amplía el plazo de solicitud única, el plazo de modificación de alegaciones también se ve modificado en una ampliación de 15 días naturales desde la finalización de la solicitud única. Continuamos con, tal como establece la Ley de Procedimiento Administrativo, con la particularidad de las entidades jurídicas que están obligadas, recuerdo, a presentar las alegaciones de forma telemática. Y en el plazo de las alegaciones ya concretas de frutos rojos y hortalizas bajo plástico sigue siendo el ampliado hasta el 25 de noviembre de este año también. En este caso sí queríamos hacer también una puntualización o una recomendación para aquellos interesados que vayan a presentar una solicitud en el primer plazo, en el plazo general, y luego tengan intención de presentar una segunda solicitud en el periodo de frutos rojos. Se recomienda que en la primera solicitud se incorpore un escrito por parte del interesado donde indique precisamente esta intención de presentación de una segunda alegación en frutos rojos.
El fin es pues tenerlas detectadas las alegaciones lo antes posible, y el documento que se subiría para ello sería en otra documentación. Este escrito se subiría como otra documentación, y en el texto de observaciones se incluye plazo extraordinario, con el fin de poder detectarla y tenerlo en cuenta de cara a la resolución de ambos expedientes. En cuanto a la modalidad de presentación de la documentación, pues al comentar que no hay de momento ningún cambio de cara a la normativa, pues la presentación sigue siendo la regulada por la orden vigente y no hay cambio al respecto. Y en cuanto a la modalidad en sí de presentación, pues insistir en que siguen pudiendo hacerse las presentaciones de formato digital de los documentos. En este caso, recordar que en solicitudes que ya están registradas únicamente se pueden subir documentos de forma digital si se ha dejado marcada previamente la casilla de papel, y también además nos encontramos dentro del plazo habilitado para hacer esta subida a través de la aplicación de captura por parte de las entidades. En cualquier caso, se puede subir cualquier documento que se considere necesario, siempre que se cumplimenten los datos que la propia aplicación requiere para realizar la subida correctamente. Y el segundo formato en el que podemos realizar el aporte de documentación sería en papel. Si no se ha podido realizar de forma digital, pues los documentos se siguen pudiendo aportar en cualquier registro de delegación u OCA, preferentemente en el ámbito de gestión del expediente en cuestión. En cuanto a algunas consideraciones de la propia documentación específica, lo primero vamos a empezar por comentando un poco la excepción de presentación de documentación, que sería para los casos de las ratificaciones, como ya sabéis. Si un interesado ha presentado una solicitud de modificación al SISPA en la campaña pasada para un recinto y con una serie de cambios y no han sido todavía resueltos ni integrados en SISPA, pues se puede volver a presentar en la presente campaña el mismo tipo de cambio en el mismo recinto, siempre que nos aseguremos que se trata de exactamente el mismo cambio, el mismo recinto, y en este caso se marca la casilla ratifica sí, y no es necesario aportar ninguna documentación al expediente, puesto que ya figura en el de la campaña pasada. Esa sería la excepción, digamos, a la presentación de documentación en un expediente, pero de forma general la documentación volvemos a insistir en que se recomienda que se presente desde el principio y además que se asocie a cada línea de declaración que se genere ya por parte de la propia entidad, lo cual pues va a agilizar la posterior tramitación, que además se pretende que comience desde el inicio de la campaña y ya será con expedientes que contengan toda la documentación completa y aportada y asociada directamente por parte de la propia entidad. En este sentido, pues recordar, imagino que todos estéis familiarizados con la existencia del portal del ciudadano, y aún así voy a comentar un poquito y un recordatorio sobre el mismo y comentar eso, pues que el portal ciudadano está disponible para la presentación de documentos en cualquier momento durante la gestión de las alegaciones. En un primer momento el objetivo sería pues la presentación de documentos para aquellas alegaciones o bien que ya están registradas y no se ha dejado marcada la marca de la casilla de papel, o bien porque nos encontramos ya fuera del plazo de presentación de documentación que se habilita en captura para las entidades. Y también está disponible la subida de documentación a través del portal ciudadano durante cualquier momento de la tramitación si se ha requerido un documento por un trámite de subsanación. Recordar que os ponemos aquí el enlace de la URL directa del enlace al portal del ciudadano, pero también queríamos volver a insistir en que desde la propia página de la Consejería de Agricultura y Pesca en el Departamento de Ayudas PAC, también en aplicaciones informáticas tenéis el enlace a SGA-GPI, que es el portal del ciudadano. Este es el portal del ciudadano, como ya creo que sabréis, y simplemente recordar que siempre estamos seguros de encontrarnos en la campaña que queremos hacer la consulta o la subida de documentación. Yo creo que en breve aparecerá para que se entre directamente por la campaña 2021, pero si no, pues la seleccionamos. Y luego, como nos estamos encontrando, en nuestro caso concreto es para alegaciones SISPA, pues recordar que se entra a través del menú alegaciones SISPA y en el cual pues tenemos tres opciones, o bien la consulta del propio expediente, donde podemos ver en qué estado se encuentra dentro de la tramitación el expediente en cuestión. También podemos ver la revisión documental, que es la que podemos consultar si los documentos que se han aportado se están considerando válidos o incorrectos por algún motivo y la causa de incorrección por la que se estén considerando incorrectos.
y esto va a ser siempre un reflejo del propio trámite que le pueda llegar luego al interesado. Y lo que ahora mismo nos atañe, que sería la subida de documentación, pues se entraría a través del submenú de expediente electrónico de alegaciones SISPAP. En este sentido, a la hora de subir la documentación a través del portal de Ciudadanos, insistir en que se haga de forma correcta, eligiendo correctamente el tipo de documento que estamos subiendo. Y aquí os dejamos pues un listado de los documentos habituales para la justificación de cambio en alegaciones SISPAP, tanto por el código del documento como por la descripción del mismo. Estos códigos sí que es cierto que solamente los tenéis en el portal del Ciudadano. Si la subida de documentación se hace directamente desde captura, estos códigos no aparecen, pero sí aparece la descripción del propio documento. Y si en esta pantalla os voy a enseñar un poco la que se muestra cuando damos de alta un documento en el expediente electrónico del portal del Ciudadano, pues insistir en que tanto se puede filtrar o bien por el código que os he comentado anteriormente o bien por la propia descripción del documento, para que nos aseguremos de que se sube de forma correcta el tipo de documento. En cuanto a los documentos en sí, pues comenzando con el informe técnico, unos recordatorios, pues insistir en la recomendación que se está haciendo de que los informes técnicos se hagan en base a los modelos que se suben en la web, tanto al informe técnico para cambio al CAS como para cualquier otro tipo de cambio. Y siempre, aún así, en cualquier momento, el informe técnico siempre debe justificar el cambio solicitado y además cumplir con las siguientes especificaciones. Que el técnico que realiza el informe técnico, en primer lugar, pues tenga una titulación de las que están recogidas en la orden. Para ello lo debe justificar o bien con la copia del título, o con la copia del certificado del colegio profesional, o estando inscrito en el ROPO. También debe contener los datos identificativos del propio técnico, como nombre, apellido, DNI y la firma del mismo. Muy importante que se incorpore siempre la fecha de visita a campo y que la antigüedad del informe no sea superior a un año desde la fecha en la que se registre la solicitud. Insistir en que si el documento se presenta en formato digital debe ser en PDF, en versión 1.4 o superiores. En cuanto a las recomendaciones que estamos haciendo de que se usen los informes técnicos que están colgados en la web, pues en este sentido aprovecho para comentar una serie de novedades que se han incorporado en esos modelos, y que sería entre ellas, pues se ha añadido un campo de justificación de cambio en cada tipo de alegación para poder tener las anotaciones o las aclaraciones que cada técnico considere oportunas. En el aspecto del cambio de frutales de cáscara también se hace una aclaración en el que se indica que, como ya se ha comentado, al hacer este año punteo de los árboles obligatorio a través de la propia aplicación de SGA, pues si se ha realizado de forma correcta no es necesario indicar en una salida gráfica ni la posición de los árboles ni el marco de plantación. En el aspecto del reinicio de actividad agraria, se ha incorporado también en este tipo de alegación la posibilidad de la eliminación de la incidencia 177 y 186, que ya hemos comentado anteriormente, junto con un listado de las actividades de mantenimiento que se indican en el Real Decreto que lo regula. También se ha incorporado en estos modelos una referencia en la salida gráfica en la que se hace alusión pues, precisamente a que si la delimitación se ha realizado de forma correcta a través de SGA, no es necesario que se indique nada en la salida gráfica en papel, y tampoco es necesario indicar ni la dirección ni el punto donde se toman las fotografías si las fotos que se han presentado son, como se está recomendando, fotos georreferenciadas. En cuanto a la subida de estos informes técnicos en la aplicación, pues recordar que tenéis disponibles en la web dos tipos de modelos. Uno sería concreto para los cambios al CAP, para acreditar los cambios al CAP, y el código de ese documento es el 1093, y otro para informes técnicos de forma general para cualquier otro tipo de cambio con el código 1095. Ambos están ya disponibles en la web y además ya están subidos los modelos nuevos con las novedades que acabamos de comentar. En cuanto a los documentos, también es importante recordar la fecha de validez de los mismos, que bueno, de forma general, pues una fecha de validez de un documento pues debería coincidir con la fecha de caducidad del mismo.
Pero sí es cierto que bueno, hay documentos que no tienen, en los que no consta una fecha de caducidad, como por ejemplo una salida gráfica o una fotografía, y que son válidos únicamente para la campaña en curso. Por tanto, la fecha de validez que se indicaría en estos casos sería la fecha de fin de campaña, el 31 del 12 del 2021 en este caso. Y hay también documentos que realmente no tienen una fecha de caducidad, sino que son atemporales y pueden ser válidos para varias campañas. Y en estos casos pues se indica la fecha de 9 del 9 del 9, 1999. Aquí hemos dejado también un listado de los mismos códigos y tipos de documentos que hemos mostrado anteriormente, añadiendo la fecha de validez de los mismos. Y en este caso, pues indicar, por ejemplo, con lo que he comentado, un NIF de un interesado, pues la fecha de validez del mismo coincide con su fecha de caducidad. Pero, por ejemplo, la fotografía y la salida gráfica, pues la fecha son válidas durante la campaña, con lo cual la fecha es la de fin de campaña, de 31 del 12 del 2021. Pero, por ejemplo, un documento como el certificado de derecho de riego, que no cambia mientras no haya un cambio en la dotación del riego, es un documento atemporal que sirve para varias campañas, y le pondríamos la fecha del 9 del 9 del 9, 1999. En cuanto a los documentos salida gráfica y fotografía, las consideraciones que queremos recordar, pues en primer lugar que si se aportan, como recomendamos, fotografías georreferenciadas, no va a ser necesario aportarla además en formato de PDF, ni tampoco indicar el punto y la dirección en la salida gráfica, como hemos dicho anteriormente. En este sentido también quiero insistir en que o comentaros que la propia aplicación de SGA no va a permitir la subida de fotografías georreferenciadas a las que le falten metadatos que se consideran necesarios, como serían la latitud, la longitud y la dirección. Sin uno de estos tres metadatos, la propia aplicación no te permite la subida de fotografías y te dará un error. Entonces, siempre asegurarnos de que las fotografías que estamos subiendo georreferenciadas son realmente georreferenciadas con esos datos necesarios. Y en el aspecto de las alegaciones de los frutales de cáscara, pues volver a insistir en que si se realiza el punteo de los árboles de forma correcta desde las aplicaciones desde la propia herramienta de la aplicación de captura, pues no es necesario la indicación de la posición o el marco en una salida gráfica. Repaso también a unas cuestiones importantes de algunos tipos de alegación, pues comenzando por el sistema de explotación. Recordar que es un cambio que se puede permitir en todos los usos, salvo los improductivos, agua, camino, edificación, improductivo general y zona urbana, que para la justificación de este cambio es necesario presentar uno de los siguientes documentos, o bien el certificado de tenencia de derecho de agua expedido por la administración competente, siempre que se pueda establecer un vínculo entre ese certificado y la parcela o recinto en cuestión, o bien un certificado de la comunidad de regantes que esté siempre sellado y firmado por el secretario de la comunidad, y además donde se refleje de forma clara tanto las referencias SIPAS de los recintos en cuestión que se están acreditando, fecha y los datos de inscripción en el registro o en el catálogo o en el canon que nos da la dotación de agua, y los datos identificativos de la persona que ostenta el derecho de riego. Bueno, recordar también que en este caso existe también un modelo disponible en web a modo de ejemplo y disponible para que cualquier comunidad de regantes lo pueda cumplimentar y rellenar sobre el mismo. En la particularidad de los cambios de regadío a secano, pues volver a insistir también en que sí es necesario aportar un certificado de derecho, de ausencia de riego. Y este certificado se subirá como el documento general de riego, de certificado de derecho de riego o registro de agua expedido por la Confederación Hidrográfica correspondiente. Y comentar en este caso que sí hay una particularidad que sería para la cuenca del Guadalquivir, en la que sí se pueden realizar por parte del técnico del gestor que realice el estudio comprobaciones de oficio de este cambio, del cambio solicitado en esta cuenca, pero solo insistir en esta cuenca del Guadalquivir. En cuanto al tipo de alegación de reinicio de actividad agraria, pues recordar que se puede solicitar la eliminación de cualquiera de estas 4 incidencias, que ya conocemos de 117 cultivo abandonado, siempre que la persona interesada no esté de acuerdo con la consideración. La incidencia 158 de barbecho, se puede seguir declarando barbecho siempre que se demuestre que se está realizando una actividad agraria de mantenimiento en dicho recinto. Y luego las dos, sobre todo la 186 es la novedad, pero también la 177
pastos permanentes y cultivos permanentes respectivamente, en los que también se puede solicitar su eliminación siempre que la persona demuestre que está ejerciendo labores de mantenimiento sobre dicho recinto. Para acreditar cualquiera de las eliminaciones de esta incidencia, pues recordar que se debe aportar uno de los siguientes documentos, o bien una copia de acta de control de campo realizada por la Administración, o bien un informe técnico conforme a lo que requiere la orden, o bien una declaración expresa y la documentación acreditativa para tal fin, tal como se establece en el artículo 11 del anexo 4 del Real Decreto que lo regula. En cuanto al tipo de cambio del CAP de oficio, recordar que la asignación del CAP de oficio puede ser asignado por la Administración en cualquier momento, pero siempre que se acredite la actividad ganadera. La actividad ganadera tiene que estar acreditada en esos recintos. Y las situaciones en las que nos podemos encontrar en la solicitud de CAP de oficio puede ser en recintos en los que se realiza un cambio al CAP y se solicita precisamente el CAP que ofrece la Administración, o bien en recintos de pasto que no se han declarado en los últimos 5 años y que se incluyen por primera vez esta campaña en la solicitud única, o bien en recintos donde se realiza un cambio de uso a cualquiera de los pastos y no se hace alusión a ningún valor del CAP concreto. En cualquiera de estos casos, la asignación del CAP de oficio lo que va a suponer es la revisión de la información que sirve de base precisamente para el cálculo de dicho valor, y sería tanto el factor de actividad vegetativa como el de estructura de vegetación. Y si bien es cierto que el solicitar un CAP de oficio pues nos va a liberar de la presentación de un informe técnico que lo acredite y lo avale, no exime de la presentación de justificación de una actividad ganadera que se puede acreditar mediante la indicación del código REGA en la explotación ganadera donde se ubican los recintos que se pastorean. Esta información tiene que ir siempre firmada por el titular o bien por su representante. Y en caso de solicitar este CAP de oficio, pues recordar que no se tiene en cuenta el dato propuesto en la casilla del CAP declarado, sino que el CAP que resulte será el que la propia Administración asigne. En este sentido, pues insistir en que también se puede obtener un dato orientativo del valor de este CAP a través de la web del visor CISPA, con la herramienta que os voy a enseñar a continuación, que sí es verdad que se ve un poco pequeño, pero es un lápiz con la palabra CAP, y marcándola en esta botonera pues se despliegan todas las herramientas necesarias para poder solicitar este valor del dato orientativo tanto en el recinto como en partes del mismo. En cuanto a la captura ya yéndonos un poco a lo que es la aplicación, en la captura de alegaciones a través de SGA, las novedades que nos vamos a encontrar en esta campaña, pues en primer lugar sería pues lo que han comentado también los compañeros de solicitud única, que al dar de alta una fotografía georreferenciada solo se va a poder asociar a una y solo a una línea de declaración. Es decir, una misma fotografía georreferenciada no se puede asociar a varias líneas declarativas y se tendrán que aportar tantas fotografías georreferenciadas como línea de declaración lo necesite, la requieran. Además, al borrar un recinto con fotos georreferenciadas relacionadas, se borra no solo la relación entre la foto y el recinto, sino también se borra la propia foto del gestor documental, si esa foto se había aportado desde captura. Es decir, esa foto no va a estar disponible para volver a asociarla a ninguna línea declarativa. Y luego, una vez que pasamos ya a la unidad de información de recinto, las novedades que nos encontramos pues, son que al seleccionar un recinto, tenga o no asociado una geometría, la ventana gráfica nos va a mostrar la localización de forma automática de ese recinto. Luego también, al guardar cambios, la unidad de información se mantiene en la página que se está editando sin volver a la página original como ocurría anteriormente. También nos va a permitir realizar exportaciones a Excel de datos, únicamente de datos que tengamos ya filtrados, y se añade una columna informativa de pastos medioambientalmente sensibles que, evidentemente, cuando está marcada con un TIC, quiere decir que el recinto pertenece a la capa de pastos medioambientalmente sensibles, y recuerdo que esos recintos no deberían ser modificados, no tendrían que sufrir ninguna modificación de uso. Y por último, pues también comentar en el tipo de alegación de reinicio de actividad agraria que desaparece el campo uso SIGPAC y se añade la posibilidad de la eliminación de la incidencia 186 de pastos permanentes. En el caso de los frutales de cáscara, un recordatorio de la captura de los frutales,
Recordar eso, que sigue existiendo la capa de frutos secos. En el caso de que se solicite en un mismo recinto una alegación de cambio de uso y también del número de árboles, hay que seguir haciendo el duplicado de la línea, donde en una de ellas se pide el cambio de uso y en la otra se insiste en el cambio en el número de frutales, para que vayan a cada capa correspondiente, por un lado recinto y por otro frutos secos. Insistir nuevamente en el punteo obligatorio de los frutales a través de la ventana gráfica de SGA en captura. Y en este sentido, pues recordar la existencia del campo de operación con las opciones donde se permiten las opciones de alta y baja para poder incorporar o eliminar los frutales que se necesiten y se habilitan las herramientas necesarias para ello. En cuanto a algún recordatorio también, cuando se realizan modificaciones de solicitud única y tenemos una solicitud de alegación relacionada, comentar que nos podemos encontrar con tres situaciones diferentes. En primer lugar, podemos tener la solicitud única finalizada y la solicitud de alegaciones aún abierta. En este caso, si se abre la solicitud única y se realizan las modificaciones o se añaden recintos o lo que se necesite, al finalizar la solicitud única, la aplicación te permite incorporar las modificaciones y los nuevos recintos a la solicitud que tenemos de alegación abierta. Una segunda situación sería cuando ambas solicitudes, tanto solicitud única como la solicitud de alegaciones, están finalizadas. Si se abre la solicitud única y se realizan modificaciones, al finalizarla, la aplicación en este caso nos propone incorporar esas modificaciones a la alegación de SISPAC, que se abriría de forma automática. Y la tercera situación sería cuando nos encontramos la solicitud única finalizada y la solicitud de alegaciones ya registrada. En este caso, si se abre la solicitud única y se modifican o se añaden recintos, al finalizarla, la aplicación lo que propone es abrir una nueva solicitud de alegación con una fecha posterior y en la que se incorporen tanto las modificaciones que ya teníamos en la primera solicitud como las nuevas modificaciones que se han incorporado en solicitud única. En cuanto a la propia captura de solicitudes de alegación a SISPAC, pues algunos recordatorios a la hora de realizarlas y, bueno, en primer lugar, recordar que una vez que se incorporan en el impreso de recinto los datos alfanuméricos, el siguiente paso siempre es activar el módulo gráfico. También recordar que se debe, una vez que se van a realizar en un recinto dos particiones que finalmente engloban el mismo recinto completo con el mismo dato propuesto, o sea, engloban el recinto completo con el mismo dato, se recomienda o se insiste en que se haga no de forma de dos particiones, sino como un cambio al recinto completo. También recordar, intentar evitar la duplicidad de alegaciones de frutales de cáscara donde se hayan puesto las dos líneas, ambas líneas que se duplican con la misma información. Y en el caso de los campos de obligado cumplimiento dentro de los tipos de alegación, que siempre asegurarnos de que siempre estén cumplimentados. Nos hemos encontrado alegaciones como, por ejemplo, de formaciones adhesadas en otras no previstas anteriormente, que no tenían ningún campo relleno. Y en cuanto a la ventana gráfica, pues también es importante revisar siempre el recintaje que se realiza para que no tengamos recintos innecesarios, no deseados, como por ejemplo en esta situación en la que se ha solicitado un cambio de forma de partición del sistema de explotación, creando este recinto que es totalmente innecesario y se podría haber solicitado de forma más correcta el cambio a recinto completo. También insistir en que en caso de que existan incoherencias entre lo que es la delimitación de la alegación y los datos que se incorporan en la propia aplicación sobre lo que estamos alegando y luego la documentación que se aporte, la integración siempre se va a adaptar a la documentación aportada. Nos hemos encontrado incoherencias como, por ejemplo, solicitar un tipo de alegación a recinto parcial y luego, sin embargo, la documentación acredita el cambio en el recinto completo o viceversa, tipos de alegación a recinto completo y la documentación nos acredita solo una parte del mismo. Y también hemos encontrado incoherencias como solicitar un dato propuesto que luego no es el que acredita la documentación. En cualquiera de esos dos casos o en cualquier otra incoherencia que podamos tener en este caso, recordar, insisto, que siempre va a prevalecer la documentación que se aporte. Y finalmente, recordar también y comentaros algunos errores más comunes que se han detectado en la documentación aportada en la campaña pasada. En primer lugar, pues siempre que tengáis especial interés a la hora del escaneo de los documentos, que no estén incompletos, que no falten páginas.
En el momento de la subida de documentación, que no se realice la subida a un DNI distinto al interesado, porque es verdad que esto es un inconveniente bastante importante porque perdemos un poco la pista de la documentación y podemos incluso pensar que ese interesado no ha aportado la documentación. En cuanto a los informes técnicos, tener especial atención a que no les falten datos importantes y obligatorios como la fecha de visita a campo, el DNI, la firma, la propia titulación del técnico. Los informes técnicos del CAP, que la suma de los estratos siempre sea 100, no sea un valor distinto a 100, y que si se indican una zona homogénea en el propio informe, luego estén delimitadas correctamente en la salida gráfica. También respecto a la información del código REGA, que siempre esté asociado al recinto en cuestión. Y una puntualización en cuanto a la localización, a que no nos encontramos con salida gráfica donde no esté realizada la localización de los frutales de cáscara, o bien no se indiquen marcos de plantaciones que luego no sean válidos, o bien por exceso o por defecto dentro de la superficie que se alega. Estas dos puntualizaciones, si bien es cierto que al realizar el punteo de forma obligatoria este año en esta campaña a través de SGA, van a ser esperamos poco comunes, sí los queríamos también recordar, pero de cara a los posibles documentos que se aporten tras trámite, que no tengan estos errores de localización y del marco de plantación de los frutales. Y luego, por último, pero no menos importante, pues a la hora de subir la documentación, recordar que sí que es cierto que existe un código de documento que sería el 111 de otra documentación, pero nos hemos encontrado en este caso, que es verdad que es un poco cajón desastre, pero nos hemos encontrado que se han subido como otra documentación, documentos que sí tienen una tipología concreta de las que hemos explicado anteriormente y que se podían haber subido de forma correcta con su descripción correspondiente. Esto dificulta la gestión posterior de los expedientes y también los posibles controles administrativos que se puedan realizar. Con esto, pues yo doy por finalizada la parte, digamos, teórica de nuestra presentación y paso con mi compañera Bea, que os va a mostrar también algunas de las cosas que hemos ido hablando. Hemos preparado una solicitud única con toda la información ya cumplimentada para finalizarla y mostraros cómo cumplimentar una alegación. Hemos añadido los tipos de alegación que hemos creído más interesantes y que tienen cierta novedad. Así es que os voy a enseñar primero desde la solicitud única los recintos que hemos incorporado y qué tipo de alegación generarían, y luego ya os enseño la alegación general. Comenzamos por el primer recinto. En el primer recinto, este que os enseño en pantalla, es un olivar en el que se declara olivar, pero tiene la incidencia 177. Por tanto, al tener la incidencia 177 y declararse la actividad agraria laboreo, se genera una alegación al SISPA de reinicio de actividad. Como ya sabéis, cuando tiene la incidencia 177, siempre que se declare una actividad agraria distinta a producción, se genera alegación al SISPA. Al igual que la incidencia 186, nueva para esta campaña, que es para pastos permanentes, ocurre exactamente igual en el punto de vista de que si se declara una actividad agraria distinta a pastoreo o siega para producción de hierba, pues se generaría igualmente una alegación a SISPA de reinicio de actividad. Una vez generada esa alegación, hay que aportar una documentación que acredite que se haya realizado una actividad agraria de mantenimiento de acuerdo al anexo 4 del Real Decreto, como ha comentado Gemma antes en los modelos de informe técnico. En el siguiente recinto, y dado que se ha incorporado este año la novedad del punteo obligatorio, vamos a ver un par de casos de punteo de frutales de cáscara. En este se ha incorporado el recinto, pero se ha declarado una partición en el que, aun partiendo de un uso olivar, se va a cambiar la plantación de esta parte de la derecha a almendro y esta parte de la izquierda se va a quedar, como veis aquí, declarado de uso olivar, pero se va a cambiar el sistema de explotación de secano a regadío. En el siguiente recinto no se generaría alegación al SISPA, puesto que se declara un pasto arbolado sobre un uso pasto arbolado, no se cambia el CAP, pero lo he añadido para que veáis cómo se muestra la nueva columna de pasto medioambientalmente sensible. ¿Veis? Está aquí al final, ¿veis? Aquí está con el PIB, es decir, este recinto está afectado por la capa de pasto medioambientalmente sensible, aunque igualmente la capa está aquí, al igual que está la capa Red Natura. ¿Veis? También está afectado por zonas libres. Pero este no generaría alegación. El siguiente recinto que veis aquí
se parte de un uso frutal de cáscara que no cambia, pero parte de un punteo de 230 almendros y ahora se declara, se ha cambiado la plantación a pistachos, declarándose 150 pistachos. Otro recinto más que hemos añadido, en el que, partiendo de un uso tierra arable y teniendo la incidencia 158, ¿veis?, se ha declarado un producto de barbecho tradicional, con lo cual se generaría alegación de reinicio de actividad. Si se hubiera declarado un cultivo productivo, pues se eliminaría la incidencia 158 de oficio. Otro recinto más se ha añadido, que es un pasto arbolado. En este caso el producto es el mismo, no generaría cambio de uso, pero sí se ha declarado un CA superior al que tiene actualmente, con lo cual se generará una alegación de cambio al CA. Y por último se ha añadido este recinto, que como veis se parte de un uso tierra arable, se ha declarado una cebada, que por tanto no generaría alegación, pero se ha declarado un sistema de explotación de secano teniendo un regadío actualmente en la caché. Como ya sabéis, este cambio no genera alegación al SISPA, pero se ha decidido que se va a realizar la alegación para cambiar el sistema de explotación y, por tanto, la marca que se realiza es manual. Aunque sea la marca manual, la geometría parcial se va a incorporar a la alegación al SISPA. Ahora os lo enseño. Bueno, se va a finalizar la solicitud única. Como veis, pues la aplicación SGA propone generar una alegación al SISPA. Si pulsa aceptar, indica que ya se ha generado. Vamos a revisar un momento los recintos que tiene la marca que genera alegación. ¿Veis? Aquí está la columna de requiere alegación. Todos estos recintos se van a incorporar a la alegación al SISPA, excepto este, que es el que os he comentado, los pastos medioambientalmente sensibles. Visto esto, procedemos a acceder a la alegación al SISPA. Os recuerdo que el acceso puede ser de dos formas, tanto desde solicitudes relacionadas como desde solicitud alegación al SISPA, edición, con el DNI del interesado. Accedemos desde aquí mismo. ¿Veis? Ya estamos en la solicitud de alegación y vamos a dar un repaso a las distintas unidades de información en un momento. Respecto a los datos generales, pues nada que añadir. En la información adicional sí comentaros que se ha añadido el tercer expone, el que conoce que los datos personales recogidos en esta solicitud serán tratados de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y luego dos autorizas más, que están premarcados por defecto. Uno es de recibir avisos de la app de SGA y otro autoriza la entrada de controladores autorizados en la explotación declarada en el caso de ser objeto de un control. Respecto a la documentación, vamos a hacer un repasillo rápido, ¿de acuerdo? En primer lugar, la marca papel está aquí, como ya sabéis, podéis ir haciendo las marcas que consideréis oportunas, ¿vale? ¿Esto qué implica? Pues hacer la marca y guardar cambios implica que una vez que esté la alegación registrada, la aplicación permitirá adjuntar documentación a aquellos documentos que tengan la marca papel. La siguiente columna es la de asociar, adjuntar documentos y por último la columna de obligatoriedad. Os recuerdo, la marca de obligatoriedad se incorpora una vez que se hayan añadido los tipos de alegación. En este caso, como es una alegación que viene relacionada, generada dependiente de la solicitud única, se incorporan automáticamente los tipos de alegación y por tanto se calcula desde primera hora la marca obligatoriedad. En el caso de que la alegación se diera de alta independientemente de una solicitud única, porque el interesado no presentara solicitud única, por defecto la documentación aparecía con esta interrogación. Y cuando ya se añadieran los recintos y los tipos de alegación manualmente, pues ya se irían incorporando estas marcas. Respecto a la vista, recordaros que hay dos vistas. Una es la lista de documentación completa, que es la que veis en pantalla, y la otra es una vista que agrupa la documentación por tipos de alegación. Y si la documentación es válida para varios tipos de alegación, se incorpora dentro de la carpeta de documentos asociados a varios tipos de alegación.
Esta vista podéis parametrizar la que queráis por defecto desde aquí. Nosotros utilizamos la de documentación completa y por tanto está así. Tras enseñaros algunos ejemplos de los tipos de alegación, vamos a probar subir una fotografía georreferencial. Pero ya nos vamos al recinto alegar. Como os ha comentado Gemma, como novedad en esta unidad de información, hay que al acceder a ella, por defecto, se localiza en el primer recinto y automáticamente se abren los tipos de alegación de ese recinto y se activa la ventana gráfica. En este caso, en el primero, veis, ya está aquí el recinto, se genera una alegación de reinicio de actividad. Se cumplimenta la de cultivos permanentes y se guardan datos. Os recuerdo que esto es porque se ha declarado una actividad agraria de pastoreo. El siguiente caso. En este caso, os recuerdo, se solicita un cambio de uso de tierra arable frutal de cáscara en esta geometría y un cambio de sistema de explotación de secano regadío en esta otra. En esta primera, ¿qué ocurre? Como ha comentado Gemma también en la presentación, cuando se solicita un cambio de uso a frutales de cáscara y una alegación a frutales de cáscara incorporando un punteo en una misma geometría, la aplicación genera una alegación con una única línea de declaración en la que se incluye la partición de recintos de cambios de uso junto con la alegación a frutales de cáscara. Se resolvería y se grabaría la alegación al igual que se hacía el año pasado, pero aún así os hago un recordatorio. Se desmarca la alegación de frutales de cáscara, se indica el uso final frutales de cáscara y se guardan datos. Salimos de la edición, como recordaréis desde aquí, y ya se habilita la botonera de arriba. Se procede a duplicar el registro, se guardan cambios y aquí está, se ordena y se localiza en el último. Y aquí se procede a añadir la operación alta, bueno, la alegación fruta de cáscara, la operación alta, los almendros y el número 130. Se guardan cambios. Respecto a las alegaciones de frutales de cáscara, recordaros, siempre se comienza rellenando la información alfanumérica de operación, especie y número de árboles. Una vez relleno y guardado datos, es cuando se rellena el marco, como ahora os voy a enseñar en la parte de atrás. Se activa la ventana gráfica y se opta por la inserción de árboles a marco. El marco se va a incorporar dentro de la geometría que veis coloreada así en blanco con el contorno azul. Como queremos una geometría parcial, la hemos añadido así para que veáis un caso un poquito más complicado. Se añade manualmente la geometría donde se van a incorporar el punteo de los frutales de cáscara. ¿Veis? Aquí dentro. Una vez trazada la geometría, se indican los árboles. Pues hemos dicho que en este caso eran 130. Se le va a añadir un marco de 7,5 y se indica la orientación, la X y la Y. ¿Vale? Repito, se añade la inserción de árboles a marco. Si es en una parte del recinto, se dibuja la nueva geometría, se indica los árboles y el marco. También se puede optar por rellenar área e indicar el marco. En ese caso, si para ese marco caben más árboles, pues se añadirían un número mayor de árboles. Y esto se pulsa sobre calcular. ¿Veis? Están los 130 puntos incorporados y se guardan cambios. Ya, pues en este caso la nueva plantación estaría terminada. Sí, comentaros que se ha solicitado que se habilite aquí una herramienta que permita recuperar la LDG de las partición de, por ejemplo, en este caso de la partición de cambio de uso, para no tener que trazarla manualmente, pero no sabemos cuándo se implementará.
Bueno, pues ya hemos enseñado una nueva plantación con su cambio de uso y ahora vamos a ver una baja y alta de especie, un cambio de especie. Se hereda una alegación a frutales de cáscara en el que se indica la baja, primero de los almendros, eran 230, y una vez solicitada la baja se traza la geometría. En este caso la herramienta es distinta y se propone un área de baja. Aunque no veáis aquí el área dibujada de baja, arriba sí os informa de que el polígono que hemos delimitado incluye 230 árboles, con lo cual se guarda. Y al guardar es cuando aparece la geometría en rosa de la LDG. Pues esta estaría ya. Procedemos a duplicar la línea para el alta. He dicho que era alta, pistacho. 150. Se vuelve a incorporar. En este caso no haría falta indicar la geometría, puesto que es el recinto completo, con lo cual incorporaremos los 150 pistachos con un marco, por ejemplo, de 8×8 y recordad siempre también la dirección. Antes de guardar, comentaros. Como veis, se parten de unos frutales de cáscara que eran 230 almendros que no se visualizan en la ventana gráfica. ¿Por qué? Por el zoom. ¿De acuerdo? Recordad que para ver el punteo de los frutales de cáscara que hay en la Caché 2021 tenéis que utilizar un zoom 19 o superior. También comentaros que si incorporáis una LDG con un punteo y llega un momento en que os confundís entre cuáles son los frutos secos de la Caché y cuáles son los de la LDG, podéis jugar con las leyendas, es decir, podéis activarlo y desactivarlo. Igualmente con la LDG podéis hacer lo mismo. Ya están guardados los datos y guardados los datos de alta de pistacho, con lo cual ya se habría terminado la baja y alta de los frutales de cáscara. El siguiente caso es el que os comentaba, en el que tiene la incidencia 158 y se ha declarado un barbecho. En este caso, como veis, está precumplimentada la incidencia, con lo cual no habría que hacer ningún cambio. Podríamos pasar al siguiente recinto. En el siguiente recinto no se genera ningún cambio de uso, puesto que el uso que tiene es pasto y se ha declarado un pasto arbolado, pero sí se ha declarado un CAP superior. Imaginaros que el CAP solicitado es un CAP de oficio, pues en ese caso se indicaría CAP de oficio sí y se cumplimentaría el código REGA que acredita la actividad ganadera. Por ejemplo, este código REGA, y se guardan cambios. Recordaros que si fuera un CAP manual, es decir, que no se declarase un CAP de oficio, pues este registro iría en blanco o con CAP de oficio no. El código REGA no es necesario rellenarlo, puesto que si no se solicita un CAP de oficio, como ha comentado Gemma, habría que aportar un informe técnico y al aportar informe técnico, la actividad ganadera se acredita dentro de él. Está guardado. Y el último que os quería enseñar. Este recinto es el que se ha marcado manualmente
desde solicitud única para que se generara una alegación de regadío a secano. ¿Cómo sabemos si tiene una partición o es un recinto completo? En la superficie, como veis, tiene la superficie total 1,41 y la superficie declarada 0,84. Como veis, a pesar de esta diferencia, en la geometría no se ve esa partición. ¿Cuándo se activa esa partición? Pues se activa cuando en el tipo de alegación se opta por una partición de cambio de sistema de explotación, de regadío a secano, 0. Como veis, una vez que se guardan los cambios, es cuando aparece la ventana gráfica esa geometría. Y ahora sí va acorde la parte gráfica con la superficie SISPA y la superficie declarada.